Ya. ¿Ya sí ven mi pantalla? Sí. Ya. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Buenas noches. La mayoría ya me conoce. Mi nombre es Sandra Yolanda Tenenoela Oña, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre la normativa de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Este tema es muy importante, ya que todos estamos expuestos a que nuestros datos sean violentados. Es decir, vamos a aprender cómo la Constitución nos protege de posibles delitos, ¿ya? Vamos a ver, primero vamos a entender qué es un derecho, ¿ya? El derecho es un sistema u orden normativo e institucional que regula la conducta externa de las personas, inspirado en los postulados de justicia y certeza jurídica, que regula la convivencia social y permite resolver los conflictos de relevancia jurídica, pudiendo interponerse coactivamente. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes, y estas autoridades garantizarán su cumplimiento. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Esto nos dice la Constitución. Sigamos. Para el estudio de esta normativa de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, el cuerpo normativo que regula, protege, está basada en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, el Código Orgánico e Integral Penal, el Código de la Niñez y Adolescencia y la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Esto es el cuerpo normativo que protege este tema. Para el estudio, en este caso, vamos a basarnos en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, el Código Orgánico Integral Penal. Sigamos. Primero vamos a hacer una pequeña introducción, ya que este tema es muy amplio. Vamos a hacer una introducción en dónde nace el Internet. Se dice que el Internet nace en los años 90. El padre de esta principal herramienta fue el físico británico Sir Tim Berners-Lee y su equipo de trabajo en el CERN. ¿Qué es el CERN? Es el Centro Europeo de Física Nuclear en Ginebra, Suiza. Es decir, quien creó un método eficiente donde los investigadores pudieron transmitir información, datos y contenidos de manera rápida y ordenada. Pero ni siquiera ellos alcanzaron a sospechar el impacto que tendría en la vida de las personas y su incorporación al mundo. Es decir, tenemos acceso a educación, comunicación, salud, servicios digitales, música, redes, bueno, todo lo que ha ido apareciendo en las redes sociales. Vamos a conocerle al señor creador de esto. Es el señor Tim Berners-Lee, donde el señor crea la página de navegar, ¿ya? Lo que conocemos como www o www, es el World Wide Web. Este señor, junto a, se dice que son alrededor de 1000 investigadores quienes pudieron crear este acceso donde nosotros día a día navegamos. ¿Qué navegamos? En todo lo que nos pueda otorgar la red. Comunicación, investigación, divulgación científica, servicios, entretenimiento, negocios, todo lo que podamos navegar. El señor fue el padre de esta invención. Sigamos. ¿No pasa? Ya. Al abrirse un nuevo mundo en la era de la comunicación digital, donde se comparte todo tipo de documentos o información personal, también surge la necesidad de proteger dicha información. Veamos cómo el Estado ecuatoriano
protege estos derechos. ¿Qué dice la legislación al respecto? Ya, para el estudio de este tema, dijimos que nos vamos a basar en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y el Código Orgánico Integral Penal. Sigamos. ¿Qué nos dice la Constitución? En el artículo 1, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social. Es democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional, laico, y se organiza en forma de república. Se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos de poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. ¿Qué nos dice? La Constitución del Ecuador nos dice que el Estado ecuatoriano es un Estado constitucional de derechos y de justicia social. Sigamos. ¿Qué nos dice la Constitución? En el artículo 66 se reconoce y se garantiza a las personas. En este tema, en el inciso 19, la Constitución nos dice el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como correspondiente protección. Protege la recolección, el archivo, el procesamiento, la distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular personal o familiar. En el inciso 20, el derecho a la intimidad personal y familiar. Es decir, nosotros estamos amparados bajo la Constitución que nadie puede violentar nuestros derechos, es decir, la intimidad que nosotros tengamos, así sea en las redes sociales. ¿Qué nos dice la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales? Primero vamos a entender cómo se creó esto. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, las sociedades se han adaptado a la virtualidad. La educación, el trabajo, los negocios se han incrementado y, como ustedes saben, con la llegada de la pandemia del COVID-19 hizo que nosotros nos adaptáramos rápidamente. Era una necesidad urgente que nosotros nos adaptemos a este nuevo sistema informático. Es decir, nosotros nos hemos adaptado a este por necesidad, por obligación, por el proceso que estamos pasando de esta enfermedad. En mayo de 2021 se publicó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Ecuador, y tiene por objetivo garantizar estos derechos en la virtualidad. Esta normativa es un paso muy grande en la regulación de la economía digital. ¿Cuál es la ley? ¿Qué nos ampara? ¿Cuál es el ámbito de la aplicación? ¿Ya? En el artículo 1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales nos dice cuál es el objetivo y su finalidad. El objetivo y finalidad de la presente ley es garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales. Incluye el acceso y decisión sobre información y datos de este carácter como su correspondiente protección. Para dicho efecto, regula, prevé y desarrolla principios, derechos, obligaciones y mecanismos de tutela. Los objetivos. Como principal objetivo es verificar que el tratamiento de los datos personales sea legítimo, es decir, tú como usuario podrás decidir cuál será el tratamiento de tus datos. ¿Cuáles son nuestros derechos? Uno de los principales derechos que aborda la ley es el derecho a la educación digital. Como les comentaba, con la aparición de esta nueva virus que atacó mundialmente, nosotros tuvimos que adaptarnos desde los más pequeños hasta los más grandes. Es decir, ahora todos tenemos derecho a acceder a la tecnología.
que es necesaria realmente para todo. Estudios, negocios, bueno, en fin. Regula también el contenido y alcance de los derechos a la información, el acceso, la rectificación y actualización, la eliminación de oposición o a la portabilidad, a no ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en valoraciones automatizadas. Es decir, cuando nosotros ingresamos a una cuenta, esto previamente debe estar regulado, debe estar analizado y autorizado para nosotros poder ingresar nuestros datos, ¿ya? También consagra algunas categorías especiales de datos personales, como los datos sensibles de los niños, niñas y adolescentes, los de salud y los de las personas con discapacidad, y se refiere al tratamiento especializado de estos datos. Es decir, la web tiene la potestad de rechazar una publicación de desnudos, por ejemplo, de niños. Entonces, a esto se refiere este tema. ¿Qué nos dice la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales? Los diferentes datos nos caracterizan como personas únicas y determinan nuestras actividades o intereses, tanto públicas y privadas, debido a que cada dato está relacionado directamente con las personas. Cada quien es dueño de sus datos personales y es quien decide si los comparte o no. Y él es, quien las comparte o no. Y el que estén en una red social o entidad, esta no puede ser divulgada ni alterada. Ya vamos a explicar cómo esto nos afecta gravemente cuando alguien divulga esta información. ¿Qué nos dice la Ley Orgánica Integral Penal? Vamos aquí a analizar cómo la Constitución penaliza estos delitos, ¿ya? En el artículo 178, la violación a la intimidad. La persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio, todos estos tipos de información contenidas en estos soportes informáticos, cualquier medio será sancionado con pena privativa de 1 a 3 años. Si hay agravantes, se agrava también las penas. Vamos a ver un videíto de cómo nosotros podemos protegernos ante la divulgación, cómo nosotros debemos ingresar o qué datos nosotros podemos ingresar a una red o a una página a la que queremos acceder. ¿Ya? Vamos a poner atención. No dura mucho y nos va a dejar más claro esta explicación. Privacidad en el uso de las redes sociales. Tu perfil en las redes sociales forma parte de tu identidad en Internet. ¿No se ve, Sandrita? Ahorita le pongo de nuevo. No se ve. Vamos a ver. ¿Se ve ahí? ¿Salió la imagen? No, todavía. ¿Ahí? Privacidad en el uso de las redes sociales. Muchas gracias. Ahí sí. Tu perfil en las redes sociales forma parte de tu identidad en Internet. Del mismo modo que cuidas tu aspecto físico y reputación social, así debes proteger tu imagen virtual. Este perfil público puede jugar a tu favor en el ámbito personal y profesional, al igual que una mala gestión del mismo puede perjudicarte gravemente. A continuación te presentamos una serie de claves con las que aprenderás a sacar el mejor partido a tus redes sociales.
Establece contraseñas seguras que eviten la suplantación de tu identidad digital con fines ilícitos. Configura las opciones de privacidad para que solo tus amigos puedan acceder al perfil. Controla la información que compartes relativa a tu ubicación y ausencias prolongadas de tu domicilio. Tampoco publiques datos sensibles como direcciones, DNI o número de cuenta bancaria, ni fotos o vídeos donde aparezcas en situaciones comprometidas. Los ciberdelincuentes pueden utilizar toda esta información para actos ilegales. Amplía tu red de contactos solo con personas conocidas. Así evitas los millones de perfiles falsos creados para robar información. Nunca sabemos quién puede estar al otro lado de la pantalla. Desconfía de los anuncios y publicaciones que ofrecen información sobre quién visita nuestro perfil o qué contacto ha dejado de ser nuestro amigo. Tras ellos suelen esconderse virus. Presta atención a los permisos de acceso solicitados por los juegos y aplicaciones que ofrecen muchas redes sociales. No consientas el acceso a tu información ni a la de tus contactos. Del mismo modo, lee la política de privacidad de la red social en la que quieras participar para evitar aquellas redes que venden tus datos a terceros con fines ilícitos. Por último, si detectas problemas o amenazas, contacta con los desarrolladores de la red social. Hazlo mediante los mecanismos de denuncia que tienen habilitados. Suelen estar muy comprometidos con la seguridad. Después de conocer todo lo anterior, ¿estás seguro de que cuidas lo suficiente tu identidad digital? Seguro que puedes mejorar aspectos de tu perfil y modificar hábitos de uso. Trabaja en ello y sácale todo el partido a las redes sociales. Ya. Todos sí pusieron atención a ese videito, ¿no? Es muy importante no poner datos que puedan ser perjudiciales para ti, direcciones, qué sé yo, claves, datos importantes bancarios. Entonces hay que tener mucho cuidado porque los ciberacosos, los hackers, siempre están a la espera de alguna persona que caiga en este tipo de publicaciones, ¿no? Esos links muy generales ahorita que se ve del Banco del Pichincha, que no son líneas seguras, ¿sí? Ya, vamos a las conclusiones. Yo sé que ustedes tienen sus propias conclusiones luego de haber atendido a esta presentación, pero yo he puesto mis propias conclusiones, les voy a compartir. Conclusión 1. En la era digital, donde ya nos encontramos en es muy importante la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y es imperioso que el Estado garantice esta protección y no se comercialice a entidades ajenas a las que los datos fueron otorgados. Yo me refiero a esto, a que no sé si a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, ustedes tienen una cuenta bancaria y enseguida, no pasa mucho tiempo, les llaman las personas de tarjetas de crédito, de casas comerciales. Es porque mal le hacen en compartir nuestra información. Esta información es privada. Entonces, para mí esto es un delito realmente. Están ellos comercializando nuestros datos. Segundo, con el avance de la tecnología y los hechos suscitados a nivel mundial, se abre una posibilidad enorme para beneficio de las instituciones educativas. Es por esto que el Estado debería, como política pública, el proporcionar Internet y asegurar que todos tengamos acceso a ello. Si bien es cierto, está contemplado en la ley todos nuestros derechos, esto tendría que ser un derecho igual, como cuando tú tienes derecho al acceso al agua, a la luz, a la alimentación. Esto también es un derecho. Yo considero que el Internet es muy importante para el desarrollo de nuestros pueblos y comunidades. Tercero, el Estado debe garantizar que todos aquellos actos de violación o robo de datos debe ser sancionado como la ley lo estipula. Es aquí donde yo me baso en que no pueden comercializar nuestros datos. Nosotros tenemos la libertad de acceder o no a una tarjeta de crédito, a una casa comercial,
o a este tipo, pero que sea por nuestros propios intereses y no intereses bancarios. Cuarto, el tema del Internet es tan sensible que tiene que ser manejado de la mejor manera, con responsabilidad y madurez, sobre todo en publicaciones donde se encuentran niños, datos personales, vivienda, trabajo. Todos estos datos son sensibles a que alguien pueda acceder a estas redes y luego puedan hacer uso de esta información, obviamente para estafas, para robos y todas estas cosas que últimamente se han hecho muy virales y muy problemáticas en nuestro país. Esto se vuelve un tema súper delicado, basándonos en que hay gente que se dedica a desarrollar links para robar nuestra información y aprovechar esa información en beneficio de ellos. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta de pronto sobre este trabajo? Alison, por favor. Buenas noches. Yo quisiera preguntar, ¿desde cuándo una persona tiene derechos y obligaciones? Muy buena pregunta, excelente pregunta, muchas gracias. Bueno, una madre gestante tiene derechos para su niño, pero se dice que al nacer el niño automáticamente se incorpora a la clase social y a la posición étnica de sus padres. Nace con lo que conocemos como personalidad jurídica. ¿Ya? Es decir, está garantizada en la Constitución de la República del Ecuador del 2008 que al nacimiento de un niño se incorpora automáticamente a la clase social y a la posición étnica de sus padres, que es el reconocimiento de las facultades legales, y cualquiera que pueda ser su futuro recibirá la posición de su familia. Las enseñanzas que le den a este niño corresponde al núcleo donde nació, su identidad, su cabello, su forma de vestir, dependerá de donde él nació. En el artículo 66 se reconoce y garantiza a la persona el derecho a la identidad. En el inciso 28 nos dice: el derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos, y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, la cultura, la religión, la lengua, la política y en sí la sociedad donde el niño nazca. Es ahí donde nosotros obtenemos nuestra personalidad jurídica, atribuyéndonos derechos y obligaciones como lo contempla como le contempla la Constitución de la República del Ecuador. ¿Ya? Muchísimas gracias. Mi trabajo está basado déjame ver, está basado en la ley. Vamos a ver en dónde me basé yo en mi trabajo. ¿Ya? Mi trabajo está basado en la Constitución de la República del Ecuador, en el Código Orgánico Integral Penal y en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Me he basado para hacer esta presentación. Espero que haya sido de su interés y muchísimas gracias por asistir. ¿Alguna otra pregunta? Sí, nada. Entonces yo me despido, les agradezco muchísimo. Yo les envié un link donde por favor les ruego que me den llenando. Sin más que decir, yo les agradezco a todos por su cordial asistencia. Muchas gracias.